Estimadas personas, amigos que nos están viendo en este programa semanal de Gnosis Perú, les damos una cordial bienvenida y acogida a este programa que va a tratar sobre la ecología del ser humano, la sociedad y el espíritu, y diversos misterios que lógicamente envuelven el diario vivir, la forma cotidiana en la que nosotros nos desarrollamos y convivimos con el medio ambiente, con los animales, con los seres vivos y sobre todo con nuestra propia humanidad, con nuestro mundo interior. Tenemos el agrado de saludarlos, pues, a nombre de la cultura gnóstica, que se encuentra, ustedes bien lo saben, a través de diversas sedes en el país, desenvolviéndose en estos tiempos delicados, ¿no?, por la coyuntura actual, dictando cursos gratuitos a nivel online y también dictando diversos talleres, diversos tipos de seminarios y clases sumamente productivas y efectivas para que cada uno de ustedes logre poco a poco ese despertar, ese desarrollo espiritual, esa conciencia que tanto necesita la sociedad y que sobre todo necesitamos nosotros para poder ir vivenciando la felicidad o esos estados superiores como la paz, como la armonía, como tantas cosas, ¿no?, que deberían ser realmente comunes para nosotros, pero que en realidad cuando observamos a la sociedad nos damos cuenta que lamentablemente se encuentran muy escasas, ¿no? Así que, bueno, John Santillán está en esta ocasión para compartirles una serie de diversos puntos que hemos preparado para que sobre todo logremos ir abriendo espacios de reflexión, ir abriendo un compartir, un diálogo que, aunque a través de estas pantallas quizás se hace un poco lejano, si nosotros abrimos el corazón y abrimos la mente para poder interpretar sabiamente estas lecciones de esta gran doctrina gnóstica, que es la doctrina de todos los sabios de todos los tiempos, la doctrina de los grandes maestros de la humanidad, realmente vamos a ir poco a poco haciendo que con un criterio propio, pues poco a poco vayamos desarrollando también esa luz particular de nuestra esencia interior. Así que sin más, pues queremos presentarles ya en esta primera diapositiva, ¿sí?, el tema propiamente dicho, como pueden ver, de la ecología del ser humano. Recordemos siempre que todos los días viernes, a estas horas, a las 7 de la noche, generalmente estamos compartiendo diversas temáticas. Así que esperamos que si ven este video, pues también se den ese tiempo, ¿no?, para que poco a poco también puedan ir recibiendo los demás videos, que todos son grandes conferencias dictadas por diversos instructores que se encuentran en toda la geografía nacional, con mucho cariño, tratando de transmitir esas enseñanzas gnósticas para estos tiempos contemporáneos, ¿sí? Entonces, sin más, pues aquí podemos ver en realidad una primera definición de lo que es la ecología, ¿no? Quizás para nosotros siempre ha sido pues algo más cercano, quizás ha sido algo que por ahí hemos escuchado, y es bueno que siempre vayamos a la raíz de las palabras, puesto que se encierran muchas cosas lindas para poder interpretar mejor la temática que vemos. Miren, la ecología, ¿sí?, proviene de dos vocablos griegos, ¿sí? Se estableció así, con eco de oikos, que significa casa, y logia o logía de logos, que en términos convencionales vemos que es estudio o tratado o una ciencia, ¿no? Sin embargo, para los esoteristas, para aquellos que buscamos ese trasfondo superior, más enigmático quizás, en realidad el logos, así se le describe al verbo creador, así se le describe al demiurgo arquitecto del universo, a la divinidad, ¿sí? Ese es el logos. Entonces, en términos, como decíamos, convencionales, comunes, sería el estudio, ¿sí?, o la ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. Ese es el término, sí. Pero también es importante que ya desde estos momentos aclaremos que la ecología, viéndola desde el punto de vista gnóstico, tiene mucho que ver también con que el espíritu nuestro, con que ese mundo interior se desarrolle a la par junto con el universo, junto con el medio ambiente y los demás seres vivos también. O sea, no solamente es algo físico, sino que también es algo espiritual, es algo interior, y que se tiene que plasmar aquí
toda una serie de movimientos estelares que vienen desde el absoluto, es decir, desde lo más elevado espiritualmente hablando, ¿sí? Hasta lo material, hasta este mundo tridimensional. Es decir, es hacer eco, es hacer que esa vibración de ese logos, de ese verbo creador, se plasme en cada una de las dimensiones de la naturaleza, para que cada uno pues logre encarnar esa ciencia, esa misión, esa vocación que internamente trae, puesto que nuestra esencia tiene su particularidad, tiene un rayo especial, ¿sí? Así lo llamamos porque es pura luz, que tiene que dejarse expresar para poder mantener ese equilibrio, para poder mantener esa armonía dentro de la misma vida. Entonces, fíjense que aquí para nosotros es bueno que aprendamos, ¿sí? Poco a poco a entender de que la vida en sus dimensiones no solamente se manifiesta en el plano visible, ¿no? Como todos nosotros estamos pues llamados quizás a conocer, ¿no? Por los 5 sentidos que tenemos, sino que además existe un rayo de la creación, y que este rayo de la creación, ¿sí? También a su vez se organiza, se ordena, se estipula, porque la ecología trata justamente de esa vida que se tiene que ir comunicando, intercomunicando sería mejor el término, y además apoyándose unos con otros para que podamos desarrollarnos, decíamos, holísticamente, ¿sí? Integralmente, tanto lo exterior como lo interior. Y es bueno que entonces estudiemos un poco de dónde proviene la vida o ese rayo místico de la existencia. Y ya estas enseñanzas pues han sido tratadas por diferentes tipos de estudiosos de la materia hace muchísimos años, ¿no? Desde las grandes culturas antiguas se tenía ciertos conocimientos de cada una de estas dimensiones que, bueno, ahora al actualizar la gnosis, la cultura gnóstica, todos esos grandes principios, sin cambiarles lógicamente, sino simplemente adaptándoles en el lenguaje a lo que todos nosotros podamos tratar, pues entonces vamos a ver que hay siempre 7 órdenes de mundos. Porque la ley del 7, ese número 7, siempre se manifiesta como una ley cósmica que organiza todo. Siempre el número 7 está en la música, por ejemplo, con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, que vemos aquí, también vemos en esas láminas, se manifiestan a través de la organización de la semana, se manifiestan a través de nosotros mismos, puesto que nuestro mundo interior solo lo diremos, ¿sí? Así como dejando una pizca de interés y de curiosidad quizás. También tenemos una estructura espiritual séptuple, ¿sí? Tenemos 7 grandes cuerpos que tienen que desarrollarse, como es el físico, el cuerpo vital, el astral o el cuerpo que pues nosotros vemos o con el cual salimos al mundo de los sueños. También tenemos el cuerpo de la mente, el cuerpo mental y el cuerpo causal, y 2 superiores aún más que son el cuerpo de la conciencia y el cuerpo que es nuestro mismo ser, el cuerpo átmico o el Atman como le dicen en la India, ¿no? Milenaria. Bien, en primer orden de mundos es el protocosmos. Todos nosotros podemos ver aquí en el protocosmos que se establece realmente el mismo espíritu en su máxima expresión y libre de todo lo que nosotros podamos condicionar con la mente incluso. Nosotros no podemos en estos momentos tratar de teorizar o de conceptuar acerca del protocosmos, puesto que está más allá de la mente, ¿sí? Así como decíamos que hay un cuerpo mental, pues hay aspectos que son superiores a la mente, que trascienden la mente. Y no por esto significa que nosotros no podamos conocerlo o no podamos percibir sus emanaciones, porque es importante que sepamos que sí podemos conectarnos con esos estados superiores, pero lógicamente tiene que haber una preparación, tiene que haber un trabajo de tipo interior, un desarrollo de la conciencia tal de que nos permita mantener a la mente quieta para que salga o se exprese la conciencia, que es la única, ¿sí?, que tiene la posibilidad de vivenciar o de sentir esos estados superiores del protocosmos, donde solamente le rige una ley, que es el amor, ¿sí? Solamente existe el amor. ¿Y qué es el amor? Pues también otro gran misterio de la vida, ¿no?, que se han tratado en diversas conferencias también a través de este canal. Bueno, del protocosmos, que vamos a llamarle la morada de Dios, si queremos darle un nombre, la conciencia cósmica, ¿sí?, lo más elevado, proviene ya un rayo de 3 fuerzas que se constituyen en el Aiocosmos, ¿sí? El Aiocosmos
ya está la ley del 3, ¿sí? La fuerza positiva, la fuerza negativa y la fuerza neutra, ¿sí? Conciliándose ellas, pues dan siempre la vida, ¿no? Siempre existe en esta creación, en el mundo, esas tres fuerzas: la luz, el calor y el sonido. Con ellas se establece todo lo que en cualquier rincón del universo podremos encontrar, ¿sí? Y una vez que ya el universo en sí mismo se establece, porque no queremos tampoco detallar cada cosa que pasa en esa creación, ¿no? Se sigue expandiendo la vida y empieza un camino, diríamos, de autoconocimiento. Dios mismo, a través de esa expansión, empieza a complejizarse lentamente y se establece ya en un macrocosmos que en este caso para nosotros se denotaría como la galaxia, ¿no? Y la galaxia pues es la Vía Láctea y tiene un nombre, el Sol central, ¿sí? El punto céntrico de esa galaxia a nivel espiritual tiene un nombre, que es el Sol Sirio, ¿sí? Y también ya tiene, para poder ser una creación del Ayocosmos, tiene que tener 3 más, por eso ahí vemos que hay 6 leyes, ¿sí? Luz, calor y sonido, más 3 más que se aplican, puesto que se va complejizando, decíamos, mucho más esto que era sumamente sutil, que venía del protocosmos. Después, ya se va aún más compenetrando, aún más se va ahondando en la materia y aparece el deuterocosmos, que es ya nuestro sistema solar como lo conocemos e incluso como lo estudiamos a nivel físico desde la primaria, desde los primeros pasos en el colegio, ¿no? En la escuela. Y también ya aún más cercano a nosotros viene el mesocosmos, que vemos ahí la imagen de nuestro planeta Tierra. Y el planeta Tierra, naturalmente, pues es todo lo que podemos percibir con los sentidos, pero además también la vida, la vitalidad que tiene, la armonía, la fuerza, diríamos el magnetismo también que ejerce, esa magia de la vida en todos los rincones, a través de sus perfumes, de sus colores, a través de los sonidos de la naturaleza, en los bosques, en los océanos, en la profundidad de esos océanos, de los mares, de las lagunas, de las montañas, en nuestros cielos y en sus animales, en todas las plantas que vemos, en todos los minerales e insectos que podamos encontrarnos, pues realmente se establece ese mismo rayo de la creación con una diversidad múltiple, ¿no? Totalmente grande, totalmente expandida, infinita para nosotros, puesto que sería muy difícil que en una existencia podamos realmente conocer todas esas expresiones que tiene la vida, ¿no? A nivel planetario, imaginemos, lógico. Por eso decíamos que era muy complejo quizás llegar al protocosmos, porque eso es sumamente alto, sumamente grande para la mente, ¿no? Y no tendría la capacidad incluso de poder retener todo lo que pasa allí. Y después, en ese mismo orden, la vida se establece ya en el protagonista quizás de este planeta, o el llamado a ser el protagonista, el llamado a ser el rey de la naturaleza, que es el ser humano, ¿no? En el microcosmos. Ya decían los hermetistas antiguos en el Egipto primitivo, que tal como es abajo es arriba, tal como es arriba es abajo, así como es adentro es afuera, y así como es afuera es adentro. Así como hay un microcosmos, existe también un macrocosmos. Y en nuestra constitución interior, usted que nos está escuchando, en el lugar donde está, es el fiel reflejo de también ese universo, de manera condensada. Porque si vamos incluso a la anatomía, si vamos con microscopios, ¿no? Vamos ahí a mirar dentro de nosotros esos átomos, esas células, esos sistemas tan complejos que tenemos, realmente vamos a poder ir viendo que se concatenan, que tienen un equilibrio con también los mundos superiores. Así, la electricidad de las neuronas en esa comunicación sináptica con nuestro propio cerebro, toda esa maravilla que es nuestro organismo humano, esa máquina humana, pues así también el universo tiene sus interrelaciones y tiene diversos tipos de comunicaciones estelares, y cada uno de los planetas, estrellas y soles cumplen una gran misión astrológica, astronómica, para el devenir de los mundos. Finalmente, en ese rayo de la creación, en el último punto, eslabón de la densidad, de la materialidad, de la complejización de la vida, está el tritocosmos,
que son los mundos subterráneos, los mundos sumergidos o los infiernos, ¿no? Porque infierno significa región inferior. Ya allí hay mucha más densidad, y lamentablemente aquello que era sumamente sutil, aquello que era muy espiritual y que encarnaba muchos valores, en estos estadios de oscuridad tan lejanos del protocosmos, desde el lugar de nacimiento, pues se establecen lamentablemente lo opuesto o la sombra del protocosmos, del absoluto, y se reflejan los antivalores, se refleja el ego, los defectos psicológicos que cargamos, y naturalmente todos los grandes errores de la humanidad pues son parte de eso, ¿no? A veces uno quiere teorizar y cree que la ecología no tiene nada que ver con esto, pero en realidad tiene muchísimo que ver, porque si estamos hablando de seres, de que el ser humano es una interrelación entre los seres vivos, tenemos que hablar qué clase, o tenemos que ir reflexionando qué clase de relación es, ¿no? No solamente de la ecología, porque está bueno, ¿no? Entendemos de que puede ser una relación armoniosa, bonita, siempre cuando se estudia desde los primeros años la ecología o la biología, o al ecosistema, pues vemos animalitos, vemos plantas, todo muy lindo. Pero en realidad, o sea, en la sociedad actual, pues lamentablemente existe una mala relación o un conflicto, diríamos, entre el humano sobre todo y los seres vivos, de nuestros hermanos menores, como también podríamos llamarles. Y eso se debe a que nosotros guardamos dentro de nuestra psicología diversos elementos negativos que hay que eliminar, que hay que sacar de nuestra psiquis si queremos lógicamente encarnar o avanzar en este camino de la revolución de la conciencia, ¿no? Por eso el tritocosmos, aun si bien es una región que nosotros trataríamos de explicar, que se encuentra a nivel interno, ¿sí? A nivel particular, que también existe a nivel macro también, que bueno, ya eso será materia de otra conferencia para que se pueda ahondar en esos temas escabrosos, ¿no? Es importantísimo que sí, reitero, podamos todos nosotros comprender que también nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si tenemos defectos, si tenemos una oscuridad, si tenemos un mundo lamentablemente oculto, que no conocemos, nuestro subconsciente es el que se expresa, pues la relación con la ecología va a ser, o mejor dicho, con los seres vivos va a ser lamentable, va a ser triste, va a ser a veces hasta delictiva, infructuosa, y no vamos a poder como humanidad, como comunidad, desarrollarnos todos, ¿no? Y alcanzar nuevamente esos estados superiores que vienen, ya lo vemos, mesocosmos, deuterocosmos, macrocosmos, ayocosmos, y hasta la morada de nuestro mismo ser, que es el protocosmos, ¿sí? Así que, bueno, estas temáticas son las que vamos viendo en primera instancia acerca del misterio de la vida, pero sin embargo no son las únicas, porque quisiéramos nosotros continuar aquí hablando acerca de, ya al detalle, algunos de los reinos, ¿sí? Que se manifiestan, perdonen, ahí está, ¿sí? En este mismo planeta, ¿sí? Pues bien, continuando entonces con esta siguiente diapositiva, aquí podemos ver ya que la vida se desglosa de forma muy normal en diferentes reinos en la naturaleza. El reino mineral, el primer reino que podríamos mencionar en este estudio, se decanta por diversos tipos de estructuras sólidas bien compactas, ¿no? Cada uno de nosotros lógicamente ha tenido un encuentro en algún momento con un cuarzo, con el oro, con la plata, con el cobre. Bueno, naturalmente nuestros artefactos electrónicos están hechos de diversos minerales, solamente que quizás como ya están elaborados en una fábrica, en una empresa, no los percibimos en su constitución primaria, ¿no? Pero sin embargo ellos guardan dentro de esa estructura diversos tipos de poderes, diversos tipos de atributos que son conocidos por la ciencia, como por ejemplo la posibilidad de dejar fluir la electricidad con mayor o menor velocidad, la capacidad de magnetismo, el peso, la densidad, y naturalmente también, porque estamos usando bastante esa palabra, porque cada uno expresa de forma muy sencilla, muy fluida sus características, ¿no? También expresan belleza, expresan armonía y tienen propiedades internas.
Es bueno que sepamos, como bien dice en esta frase, que los elementales de la naturaleza son criaturas angélicas, ¿sí? Que animan todo lo creado, a todo lo que ha sido y a todo lo que será. ¿Qué significa esto? Que cada planta, ¿sí? Cada animal, cada mineral que nosotros vemos, que nosotros encontramos en nuestro diario vivir, está expresando en realidad a nivel interno a una esencia en evolución, a una chispa divinal, a una fracción de alma que está buscando desarrollarse y encarnar esa ciencia que lo rige en ese nivel, en esa dimensión mineral. Y el reino mineral tiene atributos, decíamos, a nivel físico, pero también atributos a nivel espiritual los tiene, como pueden ser la depuración de algunos patrones de estrés, ¿sí? Generar armonía o depuración en los ambientes. Por ejemplo, si nosotros usamos el estoraque, o podríamos usar algunas de otras piedrecillas por ahí muy especiales, como sahumerios, nos ayudarían también a despejar el ambiente, armonizar, perfumarlo, ¿sí? Y quitar también de la atmósfera del lugar donde nosotros estamos ciertas emanaciones negativas que son lógicamente antagónicas al desarrollo que nosotros queremos hacer, al trabajo interior. En el reino vegetal, por otra parte, que ya es quizás algo más aún diverso, ¿sí? Hay diversos tipos de árboles, de plantas, de arbustos, de semillas, y cada una de estas ya está desarrollando una particularidad que se debe expresar de una u otra forma para ir encarnando también propiedades curativas, como por ejemplo la manzanilla, que si es una plantita, en un arbustito, nos daría mucha relajación, ¿no? Nos ayudaría a nosotros a mantener un sueño mucho más profundo, más cálido, más tranquilo. También tenemos la ruda, la salvia, la altamisa, que son plantitas que sirven para hacernos baños, ¿sí? De limpieza. De limpieza a nivel vital, ¿no? No solamente a nivel físico, sino a nivel vital. Entonces, todas las plantas, en realidad, si las pudiésemos ver como los clarividentes lo ven, ¿no? Tienen en su interior la expresión de un elemental que tiene una particularidad, que tiene algo que entregarnos a los que vamos a ellas, ¿sí? Y que esa magia de su misma existencia produce también un eco, ¿sí? Un eco en todos los demás seres. Los frutos que da un manzano, que da un árbol de la pera, una palta, un zapallo, una cebolla, unas yucas, todas esas cosas son todo un camino que hizo la vida atómicamente, molecularmente, que la planta a través de la fotosíntesis va poco a poco haciendo y condensando y entregándonos algo, ¿no? Dándonos lógicamente una respuesta de su trabajo, que son los frutos que alimentan a nosotros y a todos los demás seres, ¿no? que poblamos este mundo. Entonces hay una magia, hay una interconexión que es algo que tenemos que empezar a sentir. Cada uno de nosotros tiene que irse integrando poco a poco con estos reinos. Hacer esta vivencia, ¿sí? Como si fuesen verdaderamente seres iguales a nosotros. Como si fuesen verdaderamente personitas, almas, espíritus que buscan también avanzar en ese camino, ¿sí? Que nosotros estamos también, Dios quiera, haciendo. Pero si vamos conectándonos con armonía, con respeto, con mística, con estos reinos, pues naturalmente vamos a tener un desarrollo, una relación mutua muy, muy especial. Y ellos nos van a entregar algo y nosotros también vamos a poderles dar algo a ellos. Estos misterios también se expanden al reino animal. Cada animal pues tiene sus características, no es nada distinto, nada raro, pues que nosotros veamos cómo son los gatos, cómo son los perros, cómo es tener aves, cómo sería tener una serpiente, cómo sería tener un tigre, ¿no? Cómo sería poder estar cerca de un elefante, o de una jirafa, o de un zorro, o de un insecto, ¿no? Cada uno expresa una particularidad, ¿no es así? Cada uno tiene su magia, cada uno tiene algo que otorgar, ¿no? Y esos atributos son también
para la ciencia, para lo convencional, incluso algo digno de poder verse, ¿no? Lamentablemente abundan muchísimos zoológicos, muchísimos lugares donde son maltratados los animales, esclavizados, y también se destruye demasiado el hábitat donde ellos están. Y esta explotación que se hace al reino animal para lucrar sobre todo, no para buscar, por ejemplo, sanarles o curarles o darles un espacio humano donde puedan ellos revitalizarse si es que estuvieran enfermos, ¿no? Sino lamentablemente más que todo lo ven para generar divisas económicas. No es tan conveniente porque son lugares de sufrimiento, ¿no? Son lugares donde los animales están perdidos o diríamos perdidos en el aspecto de su hábitat, ¿no? Donde podrían desplegarse mejor todos sus atributos, todas esas cosas que tienen que aprender, porque un tigre, por ejemplo, tendría que aprender a cazar, tendría que aprender a manejarse entre esas sabanas, entre esos bosques, si es que es uno de esos leopardos o pumas, ¿no? Que hay por ahí. De igual manera, nosotros tenemos que aprender a integrarnos con ellos. Hay prácticas muy elevadas que podemos hacer con los animalitos para podernos armonizar, para poder encontrar también ciertas claves para nuestro desarrollo holístico, como veníamos diciendo. Y sin más, el reino humano, que es el reino ya superior, es pues en donde nosotros nos encontramos. Y la vida, ¿cómo es en nosotros? ¿Cómo es nuestra vida? Aquí sí quisiera hacer un stop para que ustedes mismos, junto conmigo, nos preguntemos: ¿estoy vivo? ¿Existo en estos momentos? Y nos sintamos, ¿no? Toquemos nuestras manos, toquemos nuestro cuerpo, hagamos una inhalación profunda. Sintamos cómo ese fluir del oxígeno que ingresa a nuestros pulmones, allí se posa, alimenta esos átomos en la sangre, esos alveolos, esas células ahí en los pulmones que hacen ese intercambio, y la sangre depura, da el dióxido de carbono que exhalamos y se va ese caminar de la vida, de la existencia que hacemos de instante en instante y que a veces perdemos la atención de aquello por estar imbuidos en otras cosas. ¿Qué es sentirnos vivos? ¿Cómo es estar en esta tercera dimensión, tener un cuerpo, tener este rostro, tener estas manos, tener estos atributos físicos, ¿no? Seamos altos o bajos, gorditos o flacos, seamos ojones, no ojones, cachetones. Esa particularidad, eso que somos a nivel físico, ¿no? Es lo más palpable, ¿no? Entonces yo les invito a que sintamos la vida y la magia de existir en estos momentos. Tratemos de no pensar por unos instantes, sino de sentir, de irnos al centro emocional que es el gravitar en el corazón. Y sintamos ese misterio de la vida. Sintamos lo que es ese latido no se pierda, que ese latido allí esté presente de instante en instante, de instante en instante en instante. Pero algo más. Ahí donde se están sintiendo, vamos a tratar de sentir lo que anima este cuerpo, la vida interior, la vida rica y espiritual que en nosotros está morando. Aquello que le podrían llamar ustedes conciencia, podrían llamarle Dios, podrían llamarle Alá, o Krishna, o Brahma, como quieran llamarle. Esa fuerza vital en ustedes, esa fuerza única e irrepetible que es su esencia interior, que es esa chispa divinal, esa chispa que proviene, veíamos, desde el protocosmos, desde esa morada del absoluto, de la conciencia cósmica, del universo, de esas dimensiones ultrasensibles, superiores. Si ese átomo de ser que nosotros tenemos aquí, esa esencia, se desligase de este cuerpo, pues se produciría un fenómeno llamado la muerte, ¿no? En este reino humano estamos llamados a encarnar esos átomos del ser, esas partes autónomas de nuestro ser, esos valores que cada uno de nosotros tiene, pero lamentablemente están adormecidos, están muy poco desarrollados, muy poco desplegados. Esos valores que conocemos como los atributos de la paz, del amor, de la fidelidad, de la fuerza, de la humildad, ¿sí? Del altruismo, de la caridad, de la tenacidad, de la continuidad de propósitos y tantos otros más valores, como pueden ser también valores artísticos,
valores motrices, que cada quien sepa, ¿no? Que si se va encontrando hacia sí mismo, si uno se va autoconociendo, si uno va haciendo un trabajo donde va poco a poco despertando la conciencia, eso que está adormecido va a empezar también a revolucionarse, a moverse, a empezar a expresarse, ¿sí? Es necesario hacer un silencio particular diariamente. Es necesario que nos desintoxiquemos de los sistemas y de tanto ruido, de tanto smog, de tanto daño que hace lamentablemente la cultura actual al desarrollo de ese espíritu. Si así lo hacemos, si nos damos esa oportunidad, les aseguro que vamos a sentir nuestra verdadera humanidad. Porque lamentablemente hay un estadio intermedio entre el animal y el humano, que es el humanoide, esa máquina, ese autómata que hace las cosas sin preguntarse por qué, sin sentirlas. Pero si nosotros nos ubicamos en el corazón y realizamos esa clave mágica, ¿sí?, del aquí y el ahora, de sentir el presente, de sentir el instante, vamos a ir realmente encarnando ese nombre de ser humanos. Vamos a ir empezando a transitar esa senda del humano, ¿sí?, que está en concordancia con los demás reinos, donde no los destruye, donde no los lastima y donde se produce una armonía en esa relación mutua, en ese intercambio que nosotros queremos o que estamos proponiendo por lo menos en esta conferencia, ¿sí? Entonces, estos detalles tan bellos de los reinos es importante que los volvamos a poner sobre el tapete de la existencia y que busquemos cada vez que nos encontramos con alguno de estos animales, de estas plantas, de estos reinos minerales, ¿sí?, o de otros seres humanos, busquemos la vida interior que está, busquemos la esencia, ese mundo oculto pero existente dentro del corazón de cada uno de estos seres, para buscar comunicarnos con ellos y traer algo, pero sobre todo darles algo también de nosotros, para irnos como una comunidad, ¿sí?, como un equipo, ¿sí?, en este mundo, como un ecosistema realmente, irnos encumbrando hacia niveles evolutivos cada vez mejores, hacia niveles superlativos de la conciencia. Pues bien, en este momento, ¿sí?, vamos a continuar con la conferencia ya. Vamos a entrar un poco en lo que es la definición propiamente dicha de ecología humana, ¿sí? Ustedes, como nosotros, hemos visto que la ecología en general tiene sus particularidades, pero la ecología humana, miren qué tan bonito definición traen los diccionarios académicos de estos tiempos. Dice, es un estudio interdisciplinario y transdisciplinario de la relación entre los humanos y su entorno natural, social y el ambiente que construyen, ¿no?, el ambiente construido. Entonces, en la imagen que vemos allí, vemos una persona meditando, vemos una persona conectada realmente con ese medio ambiente, y sobre todo aquí esas palabras que están resaltadas en color verde son las que tenemos que analizar. Cuando hablamos de interdisciplinario y de que además es un estudio, comprendemos de que engloba a la sociología, la psicología, incluso a la filosofía, a la biología, a la anatomía, ¿sí?, a la astronomía o astrología, ¿sí?, y todas estas ciencias hermanadas, ¿sí?, tratan de buscar respuestas a esas conductas que nosotros hacemos para relacionarnos con el mundo natural, con el mundo social y con el ambiente que nosotros tenemos, es decir, nuestro hogar, nuestra casa, ¿sí?, o las estructuras físicas incluso que hacemos y que demostramos a través de la arquitectura y de las artes. Pero hay algo importantísimo, que es transdisciplinario. Y cuando hablamos de trans, hablamos, por ejemplo, de trascendencia. Significa que juntos estas disciplinas buscan también una elevación, ¿sí?, que trasciende, que pasan sobre ellas mismas a una disciplina mágica y superior, que podríamos decir que es también, lógico, otra vez, el trabajo interior particular, el despertar de la conciencia, que nos busca como sociedad elevarnos y encumbrarnos hacia más ocultos lugares, ¿no?, de la existencia. Y para esto les tenemos aquí preparado un video que con mucho gusto vamos a observar, para que también a través del ángulo de un gran filósofo contemporáneo, el maestro Samael Aun Weor, ¿sí?, podamos a su vez ir teniendo matices más profundos
para continuar con esta hermosa conferencia, este compartir que estamos teniendo. Así que aquí les presentamos este video. El humilde árbol se alimenta de la tierra, del agua, del aire y de la luz del sol, y él mismo se convierte en alimento para la naturaleza con el oxígeno que exhala, el fruto que provee y el estiércol en el que se convierte cuando muere. Y así como el árbol depende de la naturaleza y la naturaleza del árbol, esta misma dependencia existe entre el hombre y el planeta. Nosotros nos alimentamos de lo que provee el planeta y a su vez el planeta se alimenta del alimento que nosotros le proveemos. Esta dependencia también existe entre el planeta y el sistema solar, entre el sistema solar y la galaxia, entre la galaxia y el cosmos, y así ad infinitum entre todo lo que existe. Esta alimentación recíproca está dictada por la ley del eterno trogo autoegocrático cósmico común, y en términos simples diremos que esta es la ley de tragar y ser tragado. Y como humanos, nosotros alimentamos el planeta de dos formas. Primeramente, nuestro cuerpo es parte de la capa orgánica que cubre la Tierra y en sí mismo es una antena que recibe vibraciones cósmicas que nos llegan desde el infinito. El cuerpo, como una máquina bioquímica y electromagnética, transforma estas vibraciones depositándolas por los pies en las capas anteriores de la Tierra. Una vez estas vibraciones son recibidas y aprovechadas por el planeta, este las devuelve al cosmos a través de la zona mineral, donde se encuentran los mundos mineral, vegetal, animal, nuestros cuerpos, el agua y el aire. Es así como los demás planetas se alimentan de la Tierra y entre ellos, de unos y otros. Cuando abusamos de los recursos del planeta, contaminamos el aire y alteramos las plantas y los animales. Desestabilizamos la zona mineral de forma tal que se le hace imposible al planeta el poder recibir el alimento que le llega del cosmos infinito. La suciedad y el caos exterior es simplemente una proyección del caos que cada uno lleva dentro y con el paso de los años la situación se empeora. Poco a poco nos acercamos más al momento en que la naturaleza hará lo necesario para recobrar aquello que por derecho le corresponde. Es claro que la naturaleza no conoce de finanzas, de compromisos, ni de moralidad, y cuando ella reclama lo que le corresponde, lo hace en forma de catástrofes, guerras y destrucción, todas muy dolorosas para nosotros. Por eso resulta urgente el que nos apliquemos a sí mismos el concepto aquel de balance ecológico. Tal balance nos invita a restablecer la voluntad del verbo, el logo solar, del primer instante. Esto nos lo enseñó el Salvador del mundo y lo hemos repetido muchas veces sin darnos cuenta cada vez que decimos que se haga tu voluntad así en la tierra como en los cielos. Claro, no solamente se refiere a la tierra como medio ambiente, sino también a nuestro cuerpo, la tierra filosofal de los alquimistas, al cual el apóstol Pablo llama Templo del Espíritu Santo. Ha llegado la hora de que seamos buenos dueños de casa y comencemos un cambio radical a nivel de nuestra psiquis, de nuestros hábitos y de nuestras emociones. Que sustituyamos nuestros valores actuales por los valores superiores del ser, que nuestra imagen y nuestra identidad se conviertan en instrumentos del íntimo y no de nuestra personalidad y de las pasiones. Bueno, en estas palabras que acabamos de escuchar se encuentran naturalmente unas grandes claves que cada uno tendría que ir lógicamente aplicando. Entonces vamos, ¿sí? Ahora en estos momentos a ir entrando al trabajo particular de cada uno de nosotros, a irlo desglosando un poco más, ¿sí? Este camino que hemos venido haciendo durante esta noche, durante esta tarde o esta mañana, en el horario en el que ustedes nos estén pudiendo ver y escuchar, hemos ido tratando de llevar ese camino de la ecología del ser humano y tenemos que entonces hablar del mundo de las relaciones, porque en este mundo de las relaciones todas las cosas se comunican, todas las cosas realmente se encuentran en un intercambio mutuo y continuo. Entonces es sumamente fundamental que nosotros veamos
¿Cuál es esa relación? Si es una relación positiva, es una relación negativa, ¿cómo es que yo me estoy comunicando? ¿Me dejo entender? ¿Entiendo lo que la vida, lo que los reinos, lo que la naturaleza, lo que los demás seres humanos tienen para decirme? ¿O simplemente estoy viendo un cascarón, simplemente estoy viendo apariencias de acuerdo a mis prejuicios, de acuerdo a mis lentes, mis filtros que yo le he puesto? ¿Sí? Entonces es importantísimo que vayamos profundizando en los siguientes mundos de las relaciones, porque los hemos englobado en tres, sobre todo, ¿no? Tres. El primero de ellos es la relación que cada uno de nosotros tiene que establecer o establece con el cuerpo planetario, el cuerpo físico, ¿sí? Se le llama cuerpo planetario porque, ya lo veíamos, somos en realidad un microcosmos. Tenemos dentro de nosotros diversos tipos de sistemas de órganos con funciones únicas, ¿sí? Además, también tenemos una anatomía oculta, muy estudiada por los yogis, por los budistas y ciertas cosas también aquí en el occidente por las culturas de los incas, de los mayas y otras más. Esta relación con el cuerpo físico, ¿sí? ¿Cómo es? Por lo general, uno cuando se levanta y cuando se ve en el espejo o se toca, se palpa, se baña, se ducha, simplemente a veces pues podemos ver la piel, podemos ver la parte exterior de este cuerpo físico. Pero lo decíamos, al momento en el que uno, desde el momento en que uno está en el tapete de la existencia, desde nuestro nacimiento empiezan a funcionar, incluso antes, ¿no? Desde el vientre de nuestra madre, nuestro corazón comienza a latir, empiezan a haber diversos órganos que hacen su aparición. El cuerpo físico tiene que ser muy bien cuidado, la relación con él tiene que ser armoniosa, porque si tenemos una mala relación, ¿qué va a pasar? Pues lógicamente nos vamos a enfermar. Por esto es importantísimo que aprendamos a alimentarnos, a nutrir este cuerpo. ¿Y cómo se alimenta el cuerpo físico? De tres cosas, ¿sí? Hace poco en la cuenta de Instagram se pusieron unas láminas, ¿sí? Que nos estaban dando a entender que tenemos en realidad tres estómagos, ¿sí? Entre comillas. ¿Por qué? Porque el primer estómago es el más conocido, es el que traduce todos los alimentos físicos que van a través de nuestra garganta al estómago y donde aparecen los jugos gástricos y se hace toda diríamos, la digestión, ¿ven? Pero después hay un segundo estómago, o bueno, en realidad un órgano que funge como estómago, que son los pulmones, pues que nosotros también nos estamos alimentando del oxígeno a través de las respiraciones. Nosotros continuamente estamos oxigenando nuestra sangre. Esto es vital para vivir, porque si nosotros dejásemos de respirar 5 o 6 minutos máximo, el mayor de los capaces de poder aguantar eso, pues moriríamos, ¿no? Entonces es un alimento también demasiado importante. Pero hay un tercer estómago, que es el estómago mental o el cerebro. Cada uno de nosotros también tiene impresiones en su diario vivir. De momento a momento estamos recibiendo señales visuales, auditivas, ¿sí? Táctiles, gustativas y odoríferas. Entonces, estas impresiones son lógicamente alimento vital de nosotros, porque si no pudiésemos ver, ni escuchar, ni gustar, ni sentir nada, pues lamentablemente, ¿qué podríamos decir? Somos una persona que está muerta, ¿no? No tendríamos capacidad de intercomunicarnos con nada. Y las impresiones son de instante en instante. O sea, están en un nivel incluso más sutil, superior a los dos anteriores. Por esto, ¿cómo nos estamos alimentando? ¿Qué clase de comida es la que estamos llevando a nuestro organismo? Tiene que ser una comida sátvica, como dirían también en la parte oriental. Sattva significa que es saludable, es orgánica, está en comunión con todos los principios vitales de los vegetales, de las frutas, ¿sí? Incluso del pescado y también, por qué no decir en algún momento, de las carnes rojas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros comemos, de lo que nosotros nos alimentamos, porque si estamos ingiriendo mucho picante, muchas sales, muchos dulces, va a haber un desorden, va a haber una violación en las leyes de nuestro mismo cuerpo y eso nos va a producir desórdenes y que a la larga se van a traducir en grandes enfermedades. Naturalmente también hay a veces personas que no le prestan atención a esto y le echan la culpa a otro tipo de circunstancias cuando lamentablemente a través de los años han ido ingiriendo alimentos que no le van a servir para nada al cuerpo
como son también las gaseosas, como son todos los embutidos, todos los enlatados, porque ese exceso de conservantes y preservantes mata la vida. Realmente, si nosotros viésemos un pescado, ¿en cuánto puede durar de forma natural? Pues a lo mucho 2 días consideramos, ¿no? O quizás habrán algunos que duren un poquito más, pero ese es su estado normal, donde uno puede aprovechar el Shakti potencial, que es el principio vital que tienen, para no solamente nutrir el cuerpo físico, sino también nutrir esas estructuras internas, o usar esos alimentos, ¿sí?, para producir en nosotros una energía de mayor calidad, ¿sí? Una energía que es la que nos recorre, ¿sí? Una energía vital, pues de mayor consistencia para lo que queremos, para lo que pretendemos hacer, ¿no? Que nos llene de dinamismo, de alegría, porque también los estados anímicos, los estados emocionales se encuentran muy relacionados con el estado de salud que tenemos en el cuerpo. Esto es muy conocido por varias personas, simplemente aquí lo mencionamos, para que ustedes, si es que por primera vez escuchan sobre estas temáticas, se interesen y realmente le pongamos seriedad al cuidado del cuerpo físico, ¿sí? Después, el hecho de las inhalaciones significa que hay que aprender a ejercitarnos, aprender la ciencia pránica. ¿Cuál es esta ciencia? La ciencia de la oxigenación profunda, de la respiración consciente. Decíamos, cada vez que nos levantamos, expandir los pulmones hasta su mayor capacidad y luego exhalar despacio, ¿sí? Y esto hacerlo unas 30 veces al despertar, en la tarde, en la noche. Hay ejercicios lógicos más profundos, más dedicados y más constantes que en los cursos que dictamos de primer nivel en la Gnosis, pues los van a aprender. Y esperamos que realmente, si no pueden incluso por alguna razón asistir a estos cursos de manera virtual o cuando sea presencial de forma presencial para hacer la práctica, por lo menos vayamos a la literatura. Les recomendamos descargarse de nuestra página gnosisperú.org, ¿sí?, el libro amarillo, así se titula, el libro amarillo, ¿sí? Allí están los PDFs gratuitamente para ser descargados. El libro del matrimonio perfecto, el libro de educación fundamental, el libro de psicología revolucionaria. Entonces hay muchísima variedad en cuanto a la temática escrita que podemos también leer para poder enriquecer nuestro trabajo, nuestra vida. Y eso, leyendo un capítulo diariamente, pues poco a poco nos va a permitir también tener mayor profundidad en cuanto a estos temas, ¿sí?, de la ciencia pránica, por ejemplo, y de la transmutación de nuestras energías. Posteriormente decíamos lo de las impresiones. Hay que seleccionar entonces lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos, ¿sí?, las conversaciones que tenemos. Hay que nutrirnos, decíamos hace unos instantes, de lo que el medio ambiente tiene para darnos. Nutrirnos de esas impresiones que los bosques, que el mar, que los animales en su libre albedrío, ¿no?, tienen para darnos, lo que las plantas tienen para darnos. Entonces, si seleccionamos estas impresiones, como por ejemplo la música clásica también, y nos dedicamos realmente a sentarnos y reflexionar en simplemente abrir el corazón hacia esas escalas hermosas de Chopin, de Beethoven, de Mozart, de Tchaikovsky, pero realmente sintiendo esas armonías, esas sinfonías, les aseguro que poco a poco vamos a ir teniendo cada vez más a nivel físico, ¿sí?, a nivel emocional, a nivel psicológico, algo muy, muy, muy espontáneo, que es la misma vida haciéndose, explayándose cada vez más y enriqueciéndonos el día a día a cada uno de nosotros. Así como entonces tenemos una relación con el cuerpo físico, también tenemos lógicamente relación con el mundo exterior. En el mundo exterior, pues vamos a encontrar a la familia en primer lugar, primer núcleo, ¿sí? Ahí vemos una imagen de una familia, ¿no? Pero también es una familia que se está yendo por un caminito, ¿no? Este caminito está mostrándonos la sociedad, ¿sí? Puede ser en nosotros el ambiente laboral, también podría ser lógico el ambiente social, los familiares más lejanos, en los lugares donde nosotros vamos de visita, otros países, otras culturas, ¿no? Pero también en el mundo exterior está la relación que tenemos con la naturaleza, con el medio ambiente.
¿sí? Que será un poco parte de la conclusión quizás de esta conferencia. ¿Cuál es este tipo de relación? Pues en cuanto al trabajo particular, es el de encarnar en nosotros a un buen ciudadano, a una persona que sabe convivir. Esto se traduce en términos como buen hijo, como buen padre, como buen hermano, como buen amigo. Y cuando uno dice buen amigo, o buen hermano, buen hijo, buen papá, buen esposo, o buena esposa, ¿no? Eh, ¿Cómo lo entendemos? Porque uno dirá, pero ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? Cada vez que nosotros expresamos nuestra esencia, nuestro espíritu y no el ego, no a nuestros defectos, podríamos decir que tenemos una relación cordial, una relación adecuada, ¿sí? Con los demás seres, con el mundo. Si nosotros no vemos más que conflictos, problemas en el lugar donde estamos, lógicamente hay una mala relación con el mundo exterior, ¿sí? Si vemos que la sociedad está destruyendo, talando árboles indiscriminadamente, si vemos que se contaminan los océanos, las lagunas, los ríos, el aire, pues eso nos está indicando que hay una mala relación de la sociedad con el mundo exterior, ¿no? No hay una conciencia ecológica, no hay una conciencia colectiva que esté cuidando el lugar donde se encuentra. Entonces todo parte desde la casa, ¿no? Todo parte desde cómo la familia en su hogar, en su mini mundo, en su micromundo, que es sus ambientes donde está, tenga orden, tenga limpieza, tenga higiene y tenga respeto, ¿no? De no violar el libre albedrío de los demás, de no imponer las cosas, sino de que aprendamos cada uno con ese criterio propio que decíamos también, a ir encontrando una sensación de prestancia hacia el otro, de servicio hacia el otro, porque lo decíamos, hay que servirnos mutuamente, tanto nosotros para allá como del mundo hacia aquí. Esto de manera no forzada, sino espontánea, por amor, por cariño, porque queremos y porque estamos dejando poco a poco el orgullo de pretender de que los demás nos sirvan o de que si no lo hacen, nosotros no lo hacemos. No, hay que morir, decíamos, en esos defectos y hay que proponernos, ¿sí? Poner en primer lugar el servicio de nuestros valores, de nuestras virtudes, así nos cueste mucho, porque de eso se trata lógicamente este camino, este aprendizaje en este mundo, de que vayamos negando lo que no somos, que es el ego, y vayamos dejando que nazca en nosotros la expresión del ser, y eso cuesta, porque lamentablemente, decíamos, la sociedad culturalmente ahora está imponiendo ciertos criterios negativos, pero uno tiene que despertar, uno tiene que ser el cambio, uno tiene que ser el que da con esa llave para abrir los corazones de cada persona. Y la conclusión de este mundo es que si tenemos un conflicto, o sea, si tenemos una mala relación, vamos a encontrar conflictos, peleas, batallas, desarmonías, guerras con el mundo. Pero si tenemos una buena relación, pues vamos a encontrar armonía, vamos a encontrar paz, vamos a encontrar fraternidad, vamos a encontrar compañerismo, ¿no? En todo lo que hagamos. Y finalmente, la más importante de todas en este mundo de las relaciones es la del mundo interior. No podríamos nosotros, ¿sí? Creer de que vamos a tener una buena relación con el cuerpo físico, con el mundo exterior, si no tenemos una buena relación con nosotros mismos a nivel espiritual, a nivel interior, a nivel psicológico. Porque el mundo interior, aunque es el menos conocido, el menos tratado, porque cuando uno busca por ahí cursos de relaciones humanas o relaciones públicas, pues le hablan uno de muchas otras cosas, pero no hablan del ser, no hablan de la conciencia, no hablan de los valores. Entonces el mundo interior es algo que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Cómo se encuentra ese mundo? Por lo general en tinieblas, en oscuridad. ¿Y por qué? Porque no nos conocemos a nosotros mismos. No hemos tenido todavía una experiencia real, cara a cara, ¿sí? Si podríamos decir así, o corazón a corazón con nuestro ser, con esa expresión de Dios en nosotros, con esa expresión de la divinidad. ¿Cómo será ese mundo realmente que despliega la vida en nosotros? ¿Cómo será ver los colores de nuestros chakras? ¿Cómo será poder percibir, ¿sí? Percibir la fragancia del espíritu? ¿Cómo es eso?
Quizás alguna vez habremos tenido una cercanía, pero hay que mantener, hay que desarrollar aún más ese mundo interior. Tenemos que encarnar la luz. Eso sería tener una buena relación. Tener una mala, lógicamente, sería que estamos agrandando nuestras tinieblas, cada vez expresando más nuestros defectos. Seguimos con ese error y lo continuamos aplicando. Nos damos cuenta que estamos haciendo algo que le hace daño a otra persona y seguimos con esa actitud. Eso no es encarnar un mundo interior rico. Eso no lo es. Lo importante es que le decíamos, primemos ese primer mandamiento del gran decálogo, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, que se traduce, ¿no? Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces uno tiene que buscar desarrollar las facultades del alma, desarrollar esos valores que veníamos diciendo. A través de la meditación lo podemos hacer, a través de la ciencia mántrica, de los mantras, de la vocalización, a través de la ciencia pránica, de las respiraciones, a través de ese sendero del hogar, en donde podemos encontrar incluso o ver como un gimnasio psicológico todo, donde tenemos la oportunidad de avanzar, de entrenarnos para ser atletas de la vida, de la conciencia, ¿sí? Ser grandes guerreros dentro de este mundo que luchamos con el asta de la libertad emocional, la libertad intelectual, la libertad de los hechos, de la expresión. ¿Por qué? Porque tenemos o estamos abriendo en nosotros una libertad interior y no estamos siendo esclavos de nuestros propios defectos, de nuestros demonios internos, de esos defectos o agregados psicológicos, como también se les llama. Entonces, queridos amigos que nos escuchan, ya entrando quizás en la parte final de este hermoso encuentro, porque así lo sentimos, en la propuesta, la invitación, es que seamos una sociedad que logra ir encarnando, ¿sí?, los valores del espíritu. No se puede desligar a las ciencias de la religión o de la mística. No se puede desligar a la religión de la ciencia. Tiene que haber una hermandad entre ambas, como existía antaño. Las ciencias eran profundamente místicas y las religiones tenían un fundamento científico. Esa conglomeración tiene que darse nuevamente. De todas maneras, estamos enrumbándonos a una era de la luz, estamos enrumbándonos como una sociedad a encarnar los valores de la cooperación, de la intuición. Poco a poco se está mostrando en los avances que tenían muchísima razón los sabios antiguos al hablar de ese cuerpo vital, al hablar de ese astral. Poco a poco la ciencia se está acercando a demostrar lo que tantos años atrás, miles de años atrás se decía del espíritu. Poco a poco faltará para que podamos ver cara a cara en una máquina o en un proyector esos atributos de la conciencia. Si no es así, si la ciencia demora mucho, sea usted junto con nosotros. Hagámonos gnósticos, emprendamos este camino del autoconocimiento, porque gnosis significa conocimiento. Es una filosofía perenne y universal. La gnosis es algo que nos transforma, es una actitud revolucionaria hacia la vida, hacia el despertar, hacia la luz. Hagámonos gnósticos, no de nombre, no de palabra, sino de personas que tratamos de buscar ese mundo interior y de conocerlo. Si como individuos lo logramos, la sociedad será el reflejo del individuo. Es la extensión del individuo, pero no vamos a ser individuos si primero no vemos ese mundo que nos rodea, si no cuidamos ese ecosistema, si no cuidamos el medio ambiente. Tiene que haber un balance ecológico, tiene que haber una integración entre el hombre y su naturaleza, tiene que haber una integración entre los reinos y el hombre, tiene que haber una hermosa comunicación entre nosotros y juntos vamos a poder, a través de la misión que cada uno viene a encarnar, de encontrar ese sentido de la existencia, vamos a poder hacer que esto se desarrolle, que el universo se expanda cada vez más y más bello. Porque, queridos amigos, si realmente la sociedad no lucha por encarnar los valores del espíritu, lamentablemente nos vamos a decantar por una involución sumamente decadente y
a pesar de que veamos que eso ya en estos tiempos es casi una seguridad, o por qué no decirlo una seguridad, no nos dejemos arrastrar por esa sociedad decadente con paradigmas antiguos, con conjeturas antiguas, llena de tabúes, llena de prejuicios. No nos dejemos engañar, el ser existe, la divinidad existe, eso usted lo tiene consigo y tiene que luchar para poder conocerla, percibirla y luego poderla encarnar. Pero esto no es cosa de creer, esto no es un dogma, esto es de practicar, esto es de luchar en el día a día por dejarlo expresar, por buscar a través de un verdadero ánimo, ¿sí?, la luz en mi corazón, la luz de mi esencia interior. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad con estas palabras se lo decimos, por acompañarnos durante esta transmisión. Sepamos que la gnosis es una ciencia y cultura del hombre, pero que va hacia la búsqueda del ser. Veamos esa imagen, esa fotografía, donde hay una réplica, ¿no?, de los andenes de aquella época incaica, con una hermosa arquitectura y la naturaleza y las personas y el clima, incluso porque las lluvias caen y se decantan y se filtran de una manera perfecta. Entonces, esas cosas que nos han legado las grandes culturas, no las desestimemos. Cómo se integraban con los animales, cómo tenían incluso hasta cierta adoración por el cóndor, por el tigre, por el puma, por tantas expresiones, ¿no?, de los animales, quizás del colibrí o de otras como más felinas en Egipto, o de los elefantes quizás allá en la India, ¿sí? Veamos que nunca ha habido un desprecio por los otros seres vivos. Veamos que la vida se alimenta siempre de vida, no de muerte, no de oscuridad. Así que simplemente, estimados amigos, ha sido un placer poderlos tener junto con nosotros durante esta transmisión y los invitamos realmente a seguir esos links donde se colocan los formularios para poder llenar nuestros datos, porque a nosotros nos interesa servir, a nosotros nos interesa que el desarrollo de la humanidad a nivel consciente se dé. Por eso somos una institución sin fines de lucro, porque realmente consideramos de corazón que si alguien no se pone a transmitir estos mensajes, a transmitir y comunicar todo lo que la doctrina de las grandes culturas nos ha legado, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que lograr que entre todos nos apoyemos. Por eso la Gnosis tiene este tipo de conferencias, de charlas y cursos para que podamos todos despertar, para que podamos aprender las prácticas, ¿sí?, para que podamos aprender a vivir, a saber vivir. Muchísimas gracias, ha sido John Santillán Azteker con ustedes en esta ocasión y pronto estaremos nuevamente viéndonos en este canal de YouTube de Gnosis Perú en un nuevo programa que ojalá les pueda servir para todos. Hasta pronto.